¿Cuántos estamos contentos por estar aquí? Amén. ¿Está contento? ¿Por qué está contento? Pensé que iba a decir, porque nos vamos a ir temprano. No nos vamos a ir temprano. Amén. Aleluya. Agradezco al Señor este tiempo, esta oportunidad que me da de poder compartir un pequeño pasaje de la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Hechos, continuando con la temática del pastor del día domingo acerca del Pentecostés. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 14. Qué importante es cuando podemos ver en su palabra a través de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Hechos capítulo 2 versículo 14. Cuando ya lo tenga puede decir amén. Si no, ahí está la pantalla. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Cierre sus ojos, levante su mano y le pedimos al Señor que nos ayude, que sea su palabra hablando en nuestra vida. Oramos en esta tarde. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu presencia, alabándote, bendiciéndote, exaltándote, Señor. Ahorita, Señor, tu presencia se deja mover de una manera especial en cada vida, en cada corazón. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo, Señor, donde podamos no solamente oír, sino entender, escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra hablando, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, que cada palabra que salga de mi boca no sea palabra mía, sino palabra tuya a través de tu escritura. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede ocupar sus lugares en esta tarde. Continuamos acerca de esta temática del Pentecostés y me llama la atención lo que nosotros escuchábamos el domingo pasado. Dice la Biblia que todos estaban unánimes juntos y llegó como un viento recio. Ya leímos la escritura, ya sabemos la historia. Y después de ese tiempo, en la vida de la iglesia primitiva, no quedó únicamente ahí como algo histórico. Es decir, llega el Pentecostés, llega el avivamiento, las lenguas repartidas, ese viento recio, ese mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, no quedó ahí. Podríamos nosotros decir lo que sigue. ¿Qué más sigue? ¿Qué más continúa? Ahora dice el versículo 14, dice: entonces Pedro, después de lo sucedido en el Pentecostés, viene la palabra entonces. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Dice la Biblia, entonces Pedro, ese Pedro que habíamos escuchado antes a través de la escritura, ese Pedro fuerte, ese Pedro recio, un hombre de carácter difícil tal vez, ese Pedro de carácter tal vez intolerable, ese Pedro eufórico, ese Pedro con un carácter tal vez difícil, ese Pedro. Dice entonces Pedro, dice poniéndose en pie. Dice ese Pedro, dice poniéndose en pie. Ahora, ¿qué podríamos nosotros mencionar acerca de ponerse en pie?
podríamos decir algunas cosas. Es el inicio de una acción, la recuperación tras una crisis para mostrar respeto, entusiasmo. El ponerse de pie tiene mucho que ver en la vida del apóstol Pedro. Ese Pedro que tiempo atrás, imagínense si podemos recordar la vida de Pedro, un hombre que caminó sobre el mar, un hombre que estuvo en la transfiguración, un hombre que negó a Jesús, después se arrepintió, un hombre que le cortó la oreja a aquel soldado. Pero ahora la vida de Pedro ya no es la vida de antes. Ese Pedro que un día Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? El enemigo ha venido, ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he rogado para que a ti no falte. Ese Pedro que había vivido tiempos difíciles, ese Pedro que un día Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Ese Pedro se pone de pie. Ahora, se pone de pie, ¿por qué o para qué? Dice la Biblia, párrafos atrás del Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos y vino el derramamiento del Espíritu Santo y todos recibieron y todos esperaban esa promesa y todos estaban tal vez postrados ante la presencia de Dios. Estaban quizás orando, estaban quizás clamando, estaban intercediendo. Ese Pedro, fíjese la diferencia de ponerse en pie. Dice la Biblia que el estar postrado es una cosa, el estar tirado, el estar derrotado es otra cosa. Son cosas diferentes. La Biblia dice que Saulo tuvo que caer ante la presencia de Dios. Saulo tuvo que caer para levantarse un Pablo. Hay hombres que tuvieron que estar de rodillas. Hay mujeres, dice la Biblia, que Ana estuvo postrada pidiendo. Y cuando se levantó Ana después de lo que pidió, vino la respuesta a su necesidad. La vida de Ana ya no fue igual, porque vino la promesa, vino lo que ella había pedido. El apóstol Pedro no estaba tirado. El apóstol Pedro había estado en un evento tan especial, no solamente para él, sino para los 11 con el que él estaban, para aquella gente que esperaba el derramamiento del Espíritu Santo. Esa gente que estaba ahí estaba con un propósito. Entonces Pedro se pone de pie. Ya no era el Pedro el brusco, el tosco, el tal vez hombre recio, de carácter, tal vez intolerante. Ahora se levanta alguien que levanta la voz. Ahora cuando nosotros podemos tal vez preguntar: ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos tirados? ¿Estamos caídos? ¿O estamos postrados delante de su presencia? Porque cuando estamos caídos, la renovación, cuando hay hombres que Dios los tuvo que levantar porque estaban literalmente caídos, hombres que estaban tirados, hombres que huyeron, hombres que querían morirse como Elías, hombres que querían huir, no deseaban más, pero hay hombres que se levantaron con un propósito, y este hombre se levantó con un propósito, y este fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se levanta y dice el siguiente párrafo, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, me llama la atención, dice con los 11. Pedro se pone de pie con los 11. Ya no era él, había otros que venían, que estaban con él y que estaban detrás de él.
¿Sabes qué, hermano, hermana, iglesia? No solamente eres tú. Cuando tú te levantas, cuando nos levantamos con un propósito, no solamente eres tú, sino hay una familia que está detrás de nosotros. Cuando te levantas, cuando nos levantamos, no solamente somos nosotros, hay una generación que está detrás de nosotros. Cuando el pastor se levanta, no solamente él, hay una iglesia que está del lado de él. Hay una iglesia que está detrás de él, respaldando lo que él está haciendo. Los 11 discípulos estaban respaldando lo que Pedro estaba o iba a hacer en ese lugar. Se levanta Pedro, pero no se levanta solo, se levantan los 11 discípulos que estaban con él. ¿Qué nos da a enseñar en esta tarde? Hermano, hermana, no estás solo. Hay alguien que está contigo respaldándote. Hay una familia que te respalda. Hay una iglesia, hay una comunidad cristiana, hay un equipo, hay un grupo que se levanta contigo. No contra ti, contigo. En cada grupo, varones, jóvenes, hermanas, hay un grupo. Los que están encargados sí se levantan, pero hay un grupo que se levanta con ellos, porque ese grupo está mirando. Esos 11 vieron a Pedro. Después de ese evento tan importante, estos 11 vieron a Pedro y dijeron: este Pedro no es el mismo. Ese Pedro no es el mismo. Ese Pedro que negó a Jesús no es el mismo. Mira cómo se levantó Pedro. Mira quién se levantó. No puede ser si Pedro era temeroso. No puede ser si Pedro en algún momento tuvo temor. No puede ser si Pedro en algún momento tuvo miedo. No puede ser si ese Pedro tal vez no quería, tenía miedo de aventar la red. Ese Pedro se está levantando y esos 11 lo vieron. Iglesia, hermano, hermana, hay alguien que te está viendo. Hay alguien que nos está mirando. Y así como nos levantamos, hay alguien que dice: yo me tengo que levantar como él. Yo me tengo que levantar. El apóstol Pedro estaba dando ejemplo de que ya no era el mismo. Ahora era el Pedro que había sido revestido, que había sido llenado de poder, que había llegado el Espíritu Santo sobre su vida, había transformado, había cambiado. Dice: se puso en pie con los 11. Con los 11. Imagínese, quizás no solamente fueron los discípulos, quizás mucha gente que conoció a Pedro, quizás mucha gente que estaba ahí y conocía hasta cierto punto la vida de Pedro. Quizás vieron ellos cuando Pedro negó a Jesús, cuando Pedro en un momento tuvo miedo. Y cuando Jesús le dice: no, Pedro, antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Y quizás Pedro en ese momento se escondía y la gente le decía: hey, tú eres aquel Pedro, tú eres el que estabas con Jesús. Y Pedro tenía miedo y se escondía. Y tal vez en ese grupo de gente había personas que habían visto a Pedro cuando negó a Jesús, pero vieron a otro Pedro. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Quién nos ve? ¿Qué testimonio damos usted y yo a los que nos siguen, a los que están detrás de nosotros? Ven que es el mismo. No, pero es el mismo, ese nunca cambió. Mira, ya se levantó otra vez, pero es el mismo. Su mismo carácter, su misma forma de pensar, sus mismas acciones, su apatismo, su negatividad. Míralo. No, ahorita se levanta, pero al rato va a estar igual. La gente que estaba ahí, los que habían recibido, habían visto a un Pedro diferente, a un Pedro transformado, a un Pedro cambiado, a un Pedro lleno de poder, con valentía, levantándose. Ahora dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Me llama la atención esta parte. Dice que alzó la voz. Yo le he puesto como título a este tema: el buen testimonio del Pentecostés. El buen testimonio del Pentecostés. Dice que Pedro alzó la voz. ¿Cuántos de nosotros hemos alzado la voz?
Ah, pero es que yo soy Gallegos y yo levanto la voz. Es que yo soy García, y es que yo soy Espinosa, y es que yo soy Hernández, y es que yo soy Gutiérrez, y es que yo soy Pérez, y es que yo soy Nava. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: yo alzo la voz? Pero ¿para qué alzamos la voz? ¿Para qué levantamos la voz? ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cuándo y cómo alzamos la voz? Pedro alzó la voz, pero para declarar lo que el Espíritu Santo había hecho en ese tiempo. Pedro alzó la voz con un propósito. Pedro alzó la voz porque sabía en dónde estaba parado. Pedro alzó la voz no para pelear. Ya no era el Pedro que peleaba con la gente. Ya no era el Pedro que había sacado la espada para mochar la oreja. Ya no utilizaba tal vez las armas que en aquel tiempo se utilizaban. Ya no era el Pedro aquel que quería pelear, y ya no era el Pedro que tal vez quería gritar como tiempo atrás. Dice la Biblia que él alzó la voz. Él alzó la voz. Y cuando alza la voz es con un propósito. Cuando alza la voz es con un plan, porque él empieza a hablar del Jesús. Él empieza a hablar de las maravillas. Él empieza a hablar del acontecimiento. Él empieza a hablarles de una manera. Dice, y les alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Sabe una cosa? Pedro no sabía. Cuando se levanta Pedro, él no sabía cuánta gente iba a estar ahí. Cuando se levanta Pedro, él no sabía qué tanta cantidad de gente había estado ahí. Iba a estar ahí para escucharlo. Cuando él se levanta, lo que él dijo fue espontáneo. No había preparado un sermón, no había preparado algo específico. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio. Esto tiene que notarse. Dice: y oíd mis palabras. Esto sea notorio. Esto tiene que notarse. Esto que yo voy a decirles, en pocas palabras decía Pedro, escuchen lo que voy a decirles. Y empieza él a hablarles. Y empieza a decirles: porque ustedes creen que os están ebrios. Dijo: pero no están ebrios. Dice: porque esto es lo dicho por el profeta, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y les empieza a decir lo que el profeta Joel había dicho. Pero se levanta Pedro y le dice: hey, esto sea notorio. ¿Sabes qué, iglesia? Cuando nosotros hablemos, tiene que ser notorio. Cuando nosotros abremos nuestra boca, tiene que ser notorio. Tiene que notarse lo que nosotros hablemos. ¿Y qué es lo que se va a notar? No tu forma de pensar, no tu apatía, no tal vez tu negatividad o tu inconformismo. Ya no tiene que notarse eso. Ahora, cuando tú hables, cuando nosotros hablemos, cuando testifiquemos, después del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a hablar y va a ser notorio para muchos. Dice: varones judíos y los que estáis en Jerusalén. Es decir, era una gran cantidad de gente que estaba para escuchar a Pedro. Ahora, cuando habla Pedro, un cambio notable. Tenía valentía, tenía audacia, lo cual contrastaba totalmente con sus negaciones de Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo. El sermón de Pedro no tuvo una preparación previa. Fue pronunciado espontáneo. Fue algo espontáneo que salió de él. No sabía que le predicaba a miles de gentes, de personas.
el sermón bien preparado. El sermón de Pedro bien preparado era el fruto de la previa con Dios, de una vida plena con Dios y su relación con Jesús. Una vez más, el sermón de Pedro preparado, no escrito, no algo que él puso, pero el sermón bien preparado es fruto de una vida previa con Dios y con Jesús. Lo que Pedro dijo era porque había tenido la experiencia con el Padre. Lo que Pedro les empezó a decir, porque ellos entendían la ley, y lo que les dijo acerca del profeta Joel, ellos lo sabían. Pero cuando Pedro empieza a hablar y empieza a decirles, no era porque creo que es así. Pedro estaba dando testimonio y diciendo, yo tengo esa comunión con el Padre, yo tuve esa comunión con Jesús, y lo que yo les digo es porque yo tuve experiencia con el Maestro. Lo que yo les digo es porque Él es el verdadero. Lo que yo les digo es que Él vino y murió y resucitó el tercer día. Lo que Pedro les estaba diciendo era en base a su experiencia con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Lo que nosotros hablemos tiene que ser en base a lo que hemos experimentado con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque Pedro había tenido la experiencia con el Padre. Jesús le dijo a Pedro, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, Pedro conocía al Padre. Pedro tenía esa comunión con el Hijo. Y finalmente, antes de ese evento, o más bien antes de que él se levantara, había tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Ya no era el Pedro diferente, ayer ya era el Pedro cambiado, el Pedro renovado, el Pedro transformado, el Pedro lleno del poder de Dios. Y se levanta, y entonces viene el milagro. Y entonces viene versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, y a quien ustedes mismos entregaron. Ese Pedro empieza a hablarles, empieza a decirles, ustedes se equivocaron. Pero entonces viene la transformación. Ellos entienden y decimos, sí es cierto, nos equivocamos, cometimos un error. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer a esto, Pedro? Y entonces Pedro dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús. Y entonces viene lo que fue el principio de la iglesia primitiva. Fue el principio de la iglesia primitiva lo que hizo Pedro. Iglesia, tenemos que hacerlo nosotros. Iglesia, tenemos que ponernos en pie. Tenemos que levantarnos. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que, cuando alcemos la voz, ya tiene que ser nuestra voz diferente. Nuestra plática tiene que ser diferente. Lo que nosotros digamos tiene que ser testimonio. Lo que nosotros hablemos ya no es el pasado, ya no es atrás, ya no es, Pedro ya no hablaba de lo que había pasado, de sus experiencias buenas o malas. Él hablaba de la experiencia con Jesús, la experiencia con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos dispuestos a alzar la voz? ¿Cuántos queremos levantar la voz con propósito? Levantar la voz con un propósito, predicar, testificar, dar testimonio que Dios sigue perdonando, que Dios sigue sanando, que Dios sigue restaurando. Porque Pedro había sido cambiado, restaurado, cambiado, transformado. Nuestra vida tiene que ser ejemplo. Y cuando hacemos la voz es para dar testimonio, testificar
de Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie en esta noche y oramos al Señor.